Hemos comenzado a estudiar Efesios y hemos llegado al capítulo 6, el último capítulo. Capítulo 6, este capítulo, un capítulo muy hermoso, muy lindo, como todos los capítulos que hemos estudiado hasta ahora. Este capítulo lo he dividido pues en dos estudios. Hoy día vamos a estudiar los versículos del 1 al 9 y la próxima semana estudiaremos los versículos del 10 al 24. Así que vamos a empezar dando gracias a Dios primeramente por darnos esta gran oportunidad de poder estar delante de Él, de haber sido recogidas de los cuatro ángulos de la tierra, porque aquí vemos mujeres de distintos países, que el Padre con grande amor nos ha recogido y estamos dentro de esta plataforma para estudiar su palabra. Como estudiantes de su palabra, vamos a dar gracias al Padre por darnos esta oportunidad. Así que oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu presencia, por tu amor, por escogernos, Señor, por tener compasión de nosotras. Andábamos por el mundo sin Dios, sin fe y sin esperanza, y ahora, Padre, estamos aquí, delante de ti, escuchando, Señor, la palabra que está en tu corazón, para tu pueblo, para tus hijas, para tus hijos, para aquellos que quieren oír, que quieren escuchar lo que tú tienes para nuestras vidas, que no es para nuestro mal, sino para nuestro bien. Tus consejos, tus sabios consejos son para nuestro bien. Te damos las gracias, Señor, en especial por nuestras familias, por nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros padres, hermanos. Te damos las gracias, Señor, por esta bella comunidad de mujeres, Señor, que nos reunimos como estudiantes a estudiar tu palabra, estudiantes de la Torá, estudiantes de la Biblia. Gracias, papá. Hoy te rogamos, Señor, que nos des luz, que nos des entendimiento para poder escuchar y entender y comprender el estudio de este capítulo 6. Ayúdanos, Señor, que tu presencia, Señor, que tu sabiduría en este momento sea derramada sobre cada una de estas bellas mujeres, Padre, que están aquí delante de ti, que con hambre, con sed, con una profunda necesidad, vienen a buscar tu presencia. Como dijo el rey David, así como el siervo clama por agua, así, Señor, clama por ti, por tu Torah, por tu palabra, el alma mía. Señor, llénanos de ti, de tu sabiduría. Danos, Señor, aquellos que nos hace falta para seguir creciendo en tu palabra, para seguir siendo luz a las naciones, testimonio para tu gloria. Te rogamos que cada palabra que tú nos des en esta mañana, Señor, quede grabada en nuestra mente y corazón, y ayudada por ti, Señor, la podamos poner por obra. Gracias, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, nuestro amado Rey y Salvador Yeshua, te damos las gracias. Amén. Amén. Bueno, queridas hermanas, a este estudio le he puesto como título, Examinemos nuestro corazón. Ahora, ¿por qué le he puesto este título, Examinemos nuestro corazón? Eso lo vamos a ir viendo más adelante en el estudio. Este capítulo, el capítulo 6, cierra y aplica los temas desarrollados en los capítulos anteriores. Desde el capítulo 1, el apóstol Pablo ha estado explicando la riqueza espiritual de los creyentes en el Mesías, su elección, su redención y la unidad como cuerpo de la iglesia. En los capítulos del 4 al 5, Pablo nos exhorta a vivir de manera digna, con humildad, con amor y santidad. Es decir, todos los que somos de Mesías debemos andar en luz. Como hemos visto, el apóstol Pablo escribe a la comunidad de Éfesos o la Odisea, una comunidad donde las mujeres tienen una importancia en el liderazgo, recordando que era una comunidad griega. También enfrentaban un gran desafío de la civilización en ese momento. Y al final, por ejemplo, del capítulo 4 y comienzo del 5, Pablo nos exhorta a vivir en la unidad
y hacer luz. Al final del capítulo 5, Pablo, el apóstol, anima y fortalece el matrimonio. Al hombre le exhorta a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Así, de esa misma manera debe el hombre amar a su esposa. Y a las esposas que estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, no como al hombre, como al Señor. ¿Por qué? Porque eso agrada a Dios. Entonces, ahora viene aquí una pregunta: ¿qué es andar en luz? Bueno, andar en luz es andar en pureza y es andar en unidad. El apóstol Pablo en el capítulo 4, los versículos 5 al 7, dijo que los que viven en luz, en pureza y unidad, deben andar en una misma fe, en una misma fe, en una misma esperanza, en un bautismo, es decir, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Y ¿Y cuál es el propósito de andar en pureza, en luz, en pureza y en unidad? Bueno, también lo dijo el apóstol Pablo en el capítulo 4, y eso lo vemos del 12 al 13. El propósito es el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito, y lo estamos repitiendo porque ya vimos este estudio con nuestra hermana Yamilita en Efesios capítulo 4 del 12 al 13, el versículo 12 y 13. Al final del capítulo 5, Pablo nos habla cómo debe vivir el matrimonio en el Señor. Entonces, ahí vamos a ver que es en armonía. Vivimos en luz, en pureza y unidad, y luego, pues, podemos ver que cuando vivimos en luz, en pureza y unidad, en ese cuerpo hay armonía. La pregunta por donde empieza el andar en armonía, podemos verla que es en el hogar. Si hay en el hogar, los esposos gritan, se pelean, se enojan, ahí no hay armonía. Entonces el capítulo 6 continúa esta línea de consejos prácticos, enfocándose en las relaciones familiares. Ya Pablo habló sobre el matrimonio y ahora es impresionante. Ahora se enfoca en los hijos. Se enfoca en los hijos y en los padres. Otro nivel de relación muy importante y muy difícil, y es lo que tiene que ver con los hijos, porque hay hijos más difíciles que otros. Yo pienso que en ese tiempo, en el tiempo de Pablo, el tiempo que enfrentaba, o sea, la comunidad enfrentaba un serio problema con los padres con los hijos con los padres. Recordemos que los tiempos pues tampoco han cambiado. Los tiempos siguen siendo iguales. Y hoy muchas madres, muchos padres, nos sentimos identificados con el rol que desempeñamos, sí, como padres. Sí, nos sentimos identificados con esta comunidad, con la comunidad de Éfeso. Porque si Pablo escribe ahora, primero habla sobre que debemos dejar ese viejo hombre, empezar una nueva vida en Cristo. Luego, pues vemos que ahí nos habla de la pureza, de la unidad, de la armonía, cómo el esposo debe tratar a su esposa. ¿Y por qué? Porque Pablo estaba viendo el problema que enfrentaba esta comunidad. Y ahora viene otro punto que es el problema de los hijos. ¿Por qué? Porque la cultura, el sistema que arrastra con desafíos y tentaciones son terribles. Los tiempos no han cambiado. Y luego, pues al final, como podemos ver, vamos a hablar sobre siervos y amos. ¿Sí? Entonces, mostrándose en todas estas facetas como la nueva vida en el Mesías transforma todos los aspectos del comportamiento humano. Ahora, con esta breve introducción,
Nos vamos a ir al versículo 1. Aquí Pablo empieza llamando a los hijos. Aquí Pablo no se está refiriendo a los hijos pequeños, porque Pablo no empieza diciendo, niños, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Sino que aquí Pablo empieza diciendo, hijos. Y según el Strong 5043, este hijo es, en el hebreo, significa tecnón, que es hijo o descendencia. O sea, se está refiriendo al hijo, a la descendencia. Y luego dice, obedecer. La palabra obedecer del griego, este, hipotazo, significa someterse o ponerse bajo autoridad de otro. O sea, es someterse, ¿sí? Ponerse en autoridad bajo de otro. O significa también persuadir o convencer. O también puede significar simplemente escucha, oye, Shema. Shema Israel, escucha. Hijo, escucha. Hijo, oye. Hijo, somete. Hijo, obedece. Entonces, como dije, aquí Pablo se está refiriendo a hijos, a las generaciones, a las generaciones. Y como podemos ver, las generaciones no han variado. A la comunidad de Éfeso no hay ningún cambio, no hay ninguna variedad. Hoy en día, pues, muchos hijos han confundido, sobre todo ya los jovencitos, adolescentes, han confundido la madurez con la rebeldía. Ellos, pues, los jovencitos piensan que crecer significa liberarse de toda corrección. Recordemos que le está hablando a los hijos que viven con sus padres, en este caso. Cuando dice hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, se está refiriendo a los hijos que viven en casa, ¿sí? Como dije, los hijos que viven en casa ya son grandes, piensan que porque ya son grandes, ya ellos no necesitan ninguna corrección, ¿sí? Ya no necesitan nada. Y podemos ver nosotros ningún consejo, nada, porque ya ellos se pueden solucionar por ellos mismos. Pero ser mayor de edad es sinónimo de hacer lo que, y también piensan que ser mayor de edad es sinónimo de hacer lo que ellos quieren, y aún lo que es peor, ellos se creen superiores a sus padres. O sea, sus padres que no están de acuerdo, que ya papá, tú eres un anticuado, eso ya no es ahora, ya no es moderno. Entonces, se creen muy superiores a sus padres. Eh, Perdón, me estoy saltando. Entonces, no sé qué, estos jóvenes, estos adolescentes, por eso yo digo que es muy difícil la etapa de los adolescentes. Muchos padres tienen muchos conflictos con sus hijos adolescentes. ¿Por qué? Porque ellos no quieren obedecer, no quieren dar cuenta de lo que hacen. Entonces, si se les encomienda hacer algo, una tarea, ellos no quieren hacer caso. Entonces, ellos no quieren hacer caso, no quieren escuchar consejos. Y hay algo importante, y eso yo veía mientras yo hacía este estudio, la importancia de saber escuchar consejos para los hijos que están en casa, para todos, incluso para nosotros como hijos mayores, como hijos que ya somos independientes. Proverbios capítulo 1:8 dice, oye, hijo mío, o sea, escucha, hijo mío, o Shema, hijo mío, la instrucción de tu padre, oye los consejos de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre, porque el escuchar consejos es sabiduría. El hijo que escucha consejos le va bien en la vida. Ahora bien, hijos, dice aquí el apóstol Pablo, le dice a esta comunidad, y hoy nos dice a cada una de nosotras, las hijas, a los hijos que están con sus padres y a los hijos en general. Obedeced en el Señor a vuestros padres. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa en el Señor? ¿Qué significa obedecer en el Señor? Bueno, obedecer en el Señor significa estar alineada a la voluntad del Señor, a la voluntad de Dios. A no ser, por ejemplo, que tus padres eh, te digan, bueno, o sea,
este, ya tú conoces este camino, ya tú conoces, estás conociendo la palabra de Dios y tus padres, pues, bueno, pongamos un ejemplo, siguen siendo católicos y bueno, no te dicen, ¿sabes qué? Tú no te puedes salir de la religión porque yo esto lo he escuchado, ¿sí? Mis padres fueron católicos, nosotros católicos y tú tienes que seguir siendo católico. Así que nos vamos acá. Aquí te dejo esta estatua, esta imagen de tal virgencita, de este y del otro, para que te cuide y para que te guarde. Entonces, ¿qué nos dijo el apóstol Pablo? Ahí cuando el apóstol Pablo viene y dice que hay que obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres, incluyendo a nuestros padres. Pero eso tampoco le da derecho al hijo a gritarle a tus padres, papá o mamá, tú eres una idólatra, eso no es lo que dice el Señor, y ponerse enojada, ponerse o enojado, no. Como hijos de Dios somos llamados a ser luz. Los padres que no entienden este camino, hay que tener, como hijos de luz, hay que tener paciencia. Porque nuestra paciencia, nuestro amor, nuestro respeto va a alumbrarlos a él y va a hacer que ellos entiendan la verdad, van a hacer que ellos comprendan lo que realmente es el Señor, que Dios no es religión, es el amor, hay que tratarlos con respeto, hay que tratarlos con amor. ¿Por qué? Porque si comenzamos a gritarle, a decirle, papá, mamá, tú eres una idólatra, un idólatra, eso no es lo que dice el Señor, así que me voy de la casa, yo no puedo estar con ustedes. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí lo que hay es tinieblas. Tinieblas y tinieblas seguirán siendo tinieblas. Entonces, Pablo desde el inicio, desde el capítulo 4, viene hablándonos que tenemos que ser luz, ¿sí? Y como luz alumbrar. Ahora, como dijo nuestro amado Mesías, la luz en las tinieblas resplandece. Nosotros alumbramos en esa oscuridad y la verdad va a resplandecer. ¿Por qué? Porque también dijo nuestro amado Mesías, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Entonces, el respeto es tan importante que los hijos deben guardar a sus padres. Hijos, obedezcan, obedezcan con respeto, obedezcan en el Señor a vuestros padres, con ese amor, con esa entrega, con esa paciencia, porque Dios, nuestro Padre, ha tenido paciencia también con nosotros y que es más, sigue teniendo paciencia. ¿Cuántas veces no le fallamos a Dios? Y Dios continúa teniendo paciencia con nosotros, continúa esperando a que nosotros podamos entender. Eso tenemos que hacer nosotros, continuar igual. ¿Por qué? Porque está escrito, continúa haciendo el versículo aquí el apóstol Pablo, porque eso es justo obedecer a vuestros padres, es justo callar delante de nuestros padres, cuando nuestros padres están hablando y de repente vemos que no, que están hablando de más, mejor es callar y amarlos, atesorarlos, porque es un tesoro tener a papá y a mamá. Es un tesoro que Dios nos regala y o sea, con ese entendimiento de que es un tesoro, debemos cuidar a nuestros padres. Por eso empieza aquí el apóstol hablándole a los mayores. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y mire, en Colosenses capítulo 3, verso 20, me encanta como dice, o sea, me gusta como dice esta traducción. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Acá en la Reina Valera dice que es justo. Y acá vemos que dice agrada al Señor. A Dios le agrada que los hijos obedezcan a sus padres. A Dios le agrada que los hijos acepten los consejos de los padres. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que los padres han vivido muchos años más, tienen muchas experiencias y esa experiencia nos va a los hijos, nos va a ayudar. ¿Nos va a ayudar para qué? Para no tropezar tanto, para no lastimarnos tanto. ¿Sí?
El Padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Solamente en el caso de la fe es que no podemos nosotros hacer lo que ellos quieren porque es decisión propia. Tu convicción de fe es propia. Pero como dije, no te da derecho a gritar, no te da derecho a gritarle a tus padres. Todo lo contrario, hay que tratarlos con amor, hay que entenderlos, comenzando por nosotras mismas, como éramos antes de venir a los pies del Mesías, antes de entender esta verdad, ¿cómo éramos? Pues seguíamos ese mismo camino. Ahora que el Señor nos sacó, nos apartó, tenemos que aprender a ser como nuestro Padre, que nos amó tal como éramos. Y ahora nos sigue amando y nos sigue enseñando y nos sigue mostrando su paciencia, su amor, porque todavía seguimos fallando. Ahora continuamos con el versículo 2. Aquí viene, es un versículo tan lindo, ¿verdad? Que es importantísimo este versículo para los hijos. Aquí comienza Pablo hablando sobre la honra, ¿sí? Sobre la honra. Honra a tu padre y a tu madre. La palabra honra viene del Strong 5091 que dice timao, que es reverenciar, honrar, poner atención. Eso significa honrar, poner atención, reverenciar, ser reverente ante tu padre. No que vas a venir o llegas a tu casa, ¿qué fue vieja? ¿O qué fue viejo? No, con respeto, con reverencia, ¿sí? Honrando a tu padre, aún para dirigirse al padre, hay que saberlo, hay que hacerlo como el Señor nos manda, no como el mundo. El sistema te manda a tratar a tus padres como cualquier cosa. Viejo, vieja, ¿cómo te va, señora, señor? No, con respeto, es tu padre, padre mío, madre mía. Honra a tu padre con reverencia, o sea, sabiendo que él es algo hermoso para ti, alguien que tienes que honrar. Honra a tu padre. Aquí podemos ver la naturaleza radical de la enseñanza de Pablo, aquí en Marcos, por ejemplo. Vamos a ver aquí Marcos. Por ejemplo, dijo nuestro amado Mesías, Moisés les dio la siguiente ley de Dios al pueblo y les dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y escuchemos bien lo que continúa diciendo. Y cualquiera que hable irrespetuosamente a su padre o a su madre, tendrá que morir. ¿Qué vemos hoy en día en nuestro barrio? Escuchamos en las noticias que hoy no solamente los hijos le gritan a los padres, porque ya son grandes, porque ya están casados, porque ya dependen de ellos mismos, porque ya tienen familia. A los padres los vituperan. Muchos hijos les pegan a sus padres porque no les dan lo que ellos quieren. Muchos hijos hasta les quitan lo poco que ellos tienen a sus padres que ya son viejos, ancianos. Y el Señor aquí dice, esto es tremendo, cualquiera que hable irrespetuosamente, hable de su padre, que diga mal de su padre. Mire, aquí también habla que diga mal de su padre, porque a veces hijos, ese padre mío no se come que no sé cuándo. Esa madre mía es esto. Usted, yo y usted no tenemos que ver los errores de nuestros padres, porque no solamente está hablando aquí diciendo que tienen que tratarlos bien, sino que aún ni siquiera hablar mal de ellos, ni siquiera hablar irrespetuosamente mal de ellos. Y el que hable, el que le grite a su madre, el que le grite a su padre, el que hable mal de sus padres, tendrá que morir, tiene que morir. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los Efesios, a esta comunidad, es porque esto estaba sucediendo. Como hoy en día, en muchos hogares, esto está sucediendo. Y continúa diciendo nuestro amado Mesías aquí, verso 11 dice, pero ustedes dicen,
Que está bien que uno le diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes, porque este es mi diezmo, mi ofrenda, yo la tengo separada para el Señor. Yo, la tradición de los ancianos, porque aquí podemos ver que es por tradición, me enseña esto, que yo no puedo darle a ustedes. Sus padres, el padre está enfermo, la madre está enferma, no tienen cómo comprar su medicina, no tienen cómo comprar la comida. Y por eso aquí se está refiriendo a nuestro amado Mesías. Pero ustedes dicen que está bien. Está hablando ahí a los fariseos, a los ancianos. Que uno le diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. Continúa diciendo el verso 2. De esta manera ustedes permiten que la gente desatiendan a sus padres necesitados. Los hijos que viven en casa tienen que respetar a sus padres, tienen que obedecerlo, tienen que sujetarse a las órdenes de su padre. Porque todo hogar, todo padre tiene reglas en su hogar. Ahora, los hijos mayores, los que están en su casa, tienen el deber, la responsabilidad de honrar a sus padres en sus necesidades. Dice el verso 13, entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Mira lo que aquí le dice Jesús, Yeshua, a estos ancianos, a estos líderes. Y este es solo un ejemplo entre muchos otros. Entonces, honrar a los padres, a la madre, es un mandamiento. Es un mandamiento que el Señor nos da. Dice que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y esta ley natural de Dios se revela en los 10 mandamientos. Porque este mandamiento, primer mandamiento con promesa, lo encontramos en Éxodo. Éxodo capítulo 20, verso 2 dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás una larga vida y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Honra a tus padres, honra a tu padre y honra a tu madre. Algunas personas, algunos eruditos, estudiosos de la Biblia, rabinos, han objetado que el segundo mandamiento también contiene una promesa, pero eso no es así. Los 10 mandamientos son para guardarlos, son para cumplirlos, es sí o sí. Pero este mandamiento 5 tiene una promesa para los hijos, ¿sí? Por ejemplo, en el segundo mandamiento que dice, no te inclines ante los dioses falsos, ni le rindas culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy celoso, que no toleras que le entregues tu corazón a otros dioses. Y también vemos que en Deuteronomio, también se repite este versículo y que dice que si tú guardas la palabra del Señor, si tú guardas los mandamientos, Dios, pues, la promesa es que Él guardará a nuestras generaciones. Pero es que tienes que cumplirlo. O sea, no es que porque van a ser bendecidas tus generaciones, no, es que tú tienes que cumplirlo, tienes que guardar el mandamiento, los mandamientos tienes que guardarlos. Más dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Porque es el primer mandamiento, el único, el primer mandamiento. Los otros 9 no. Los otros 9 no tienen promesas. Es que tenemos que guardar, tenemos que guardarlos tal como el Señor manda. Es una ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No tendrás dioses ajenos ante mí. No jurarás el nombre de Dios en vano. Guardarás el día de reposo. Es una ley. Pero cuando viene a los padres, dice que es el primer mandamiento con promesa. Entonces tendrás una larga vida. Y cuando aquí habla de larga vida, no está significando de que vas a vivir muchos años, porque a veces interpretamos mal este versículo. Ay, si yo honro a mi padre y a mi madre, voy a vivir muchísimos años. Y no es así, tampoco no es así. Porque a veces vemos que hijos buenos, hijos que honran a sus padres,
fallecen a temprana edad y decimos, bueno, y él honraba a su padre, era un hijo, bueno, ¿por qué tuvo que morirse? La palabra no se cumplió, no, la palabra se cumplió. Y cuando el Señor dice, entonces tendrás una larga vida plena, tendrás larguras de días, o sea, se está refiriendo a que tú tienes una vida plena de bienestar. O sea, tienes una vida saludable, tienes una vida bien enfocada, ¿sí? A eso se está refiriendo, que tienes una buena calidad de vida. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran a Él. Y cuando honramos a nuestros padres, estamos honrando a Dios. ¿Por qué? Porque eso agrada al Señor, porque eso es justo. Cuando honramos a nuestros padres, honramos a Dios. Entonces vamos a tener una vida de calidad. Dios nos va a librar de todas las cosas malas. Y cuando tengamos que partir, partimos. Porque todos tenemos que partir, nadie se va a quedar para siempre en esa tierra. Nosotros somos pasajeros, hoy somos, mañana no somos, pero el tiempo que vivimos debemos vivir haciendo la voluntad del Señor para tener una vida de calidad, ¿sí? Una vida que le agrada al Señor. Y cuando Dios se agrada de nosotros, también Dios nos bendice. Y eso es muy importante. Entonces, la responsabilidad de honrar a los padres parece ser parte natural de la ley de Dios y es aplicada en todo momento, pequeños, grandes y viejos. Ahora sí, como hijas, porque esto es para nosotras, como hijas, examinemos nuestro corazón. Vamos a examinar nuestro corazón, sin importar nuestra edad, examinemos nuestro corazón. Y la pregunta es, ¿estamos obedeciendo en el Señor? ¿Estamos honrando realmente a nuestros padres? ¿No los estamos desacreditando? ¿No estamos hablando mal de ellos? ¿No le estamos haciendo muecas? ¿No nos estamos haciendo las sordas? ¿O no los queremos escuchar? ¿Estamos honrando de verdad a nuestros padres? ¿Por qué? Porque Dios no mide, queridas hermanas, la honra por la edad, sino por la actitud del corazón. ¿Cómo es nuestra actitud delante de nuestros padres? Así que esto es para que nosotras nos examinemos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos tratando a nuestros padres? ¿Los estamos ayudando en sus necesidades? ¿Estamos pendientes de ellos? No importa la religión que ellos tengan. ¿Lo estamos honrando? ¿Lo estamos haciendo sentir bien? ¿Estamos siendo luz ahí? ¿O estamos siendo tinieblas? Entonces, ser obediente no es ser débil o no nos hace débil. Nos hace justa delante de Dios. Tenemos eso que recordar, que ser obediente no nos hace débil, porque nosotras nos quedamos calladas delante de nuestros padres no significa que somos débiles, cuando ellos no están tal vez hablando fuerte. No, eso nos hace justa delante de Dios. Y ser respondonas, gritonas, no nos hace fuerte, que es lo que nos hace orgullosas y necias. Y eso es terrible. Cuando te levantas contra tu padre y le dices, ¿qué? Y te empinas, eso te hace orgullosa, te hace necia. Continuamos con los versículos, con el versículo 3, porque ahora viene para los padres, que yo digo, verdad que Pablo se fijó en todo, en todo. Esta comunidad es la comunidad de hoy, no hay nada que hacer, es la comunidad de hoy. Versículo 4 dice, y vosotros padres, ahora sí ya le hablo a los hijos, el apóstol Pablo, primeramente le habla en general a la comunidad de que deben dejar de ser ese viejo hombre, que ahora deben revestirse con esa nueva vestidura que es Cristo. Luego le habla a los esposos, le dice, ustedes no sean egoístas con sus esposas, ámenla como Cristo amó a la iglesia. Y luego a las esposas no sean gritonas con sus esposos, no sean anden enojonas, sino que sujétense como al Señor. Porque yo no me sujeto a mi esposo me manda a hacer las cosas, yo que voy a ir. No, es como para el Señor, agradando al Señor. Y luego a los hijos jóvenes que viven en su casa, los hijos mayores, pero ahora papás, porque aquí ya no es mamás,
Aquí se está refiriendo directamente a los padres, nada que a las mamás. ¿Por qué? Porque las madres somos más consentidoras, porque las madres estamos más pendientes de nuestros hijos, porque las madres pasamos más tiempo con ellos, porque las madres estamos ahí y bueno, perdonamos y perdonamos y perdonamos. Ya está bien, está bien. Pero los padres no. Los padres son más rectos. Los padres es como que aquellos que ponen el orden, ¿sí? Pero hay padres que se sobrepasan. Y dice, por eso viene el apóstol y hace un llamado directo a esos padres que son líderes del hogar, ¿sí? ¿Y para qué? Para que no traten de corregir con disciplina, sino que lo hagan con amor. Dice, y vosotros padres, ¿sí? Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Dios no nos llama a criar hijos por miedo, porque a veces grita, el padre gritó y el hijo tembló y ya está. Y eso no es corrección. Dios nos llama a criar hijos por miedos, gritos, exigencias, sino con amor, con paciencia y con dirección espiritual. Y provocar a ira a los hijos puede significar ser injusto, duro, sin razón. También hay padres que los comparan con otros, que los ignoran o no los escuchan, que le gritan delante de otras personas, que los corrigen delante de personas. Ahora Pablo también se dio cuenta de eso, que hay padres que corrigen a sus hijos delante de otras personas. No los provoques a ir, porque ese hijo que ya está adolescente, que está joven, lo que va a ponerse en ese momento es irritable, enojado, y va a mirar al papá con unas miradas que van a ser de mal testimonio para los que están ahí en casa o están ahí en reunión. El padre debe corregir a su hijo en la soledad, llevarlo aparte, en una habitación aparte y decirle, hijo, lo que hiciste está muy mal, pero no hacerlo públicamente, ni delante de sus abuelos, ni delante de sus tíos, ni delante de sus primos, ni delante de nadie. Al hijo no se le corrige públicamente, al hijo se le corrige, es aparte, en privado, ahí se le corrige eso. Por eso Pablo empieza hablando, vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, porque ese hijo adolescente se enoja con facilidad. Ese hijo joven se enoja con facilidad. No los provoquen. Esos hijos grandes, casados, no los pueden andar retando como que si fueran niños. El niño acepta la corrección delante de todos porque todavía no tiene todavía tiene esa inocencia. Pero el hijo mayor no. El hijo joven no. El hijo adolescente no. Vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlo en la disciplina y amonestación del Señor, más que normas o castigos. Porque lo primero que hace el padre delante de las visitas, se te quita toda tecnología. Y han habido casos muy terribles que los chicos han tomado decisiones equivocadas, tan equivocadas. Y a veces porque los padres, en su afán de corregir al hijo, lo hace de una manera equivocada. Y aquí el apóstol Pablo dice, le habla a sus padres. No provoquéis a ir a vuestros hijos para que ellos no cometan ningún error. No lo hagas públicamente para que ellos no tomen decisiones equivocadas, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Proverbios, por ejemplo, Proverbios 22:6, que es un versículo que a mí toda la vida me ha gustado, dice, instruye al niño en su camino. Y cuando se refiere al camino, bueno, yo siempre, y también lo sigo aplicando, porque yo lo aplico en las dos formas. Lo aplico
en el camino del Señor, en la amonestación del Señor, como dice aquí el apóstol Pablo. Pero cuando dice que instruye al niño en su camino, es conforme a la capacidad del niño. El niño va creciendo conforme a su capacidad, instrúyelo. Porque a veces tenemos la tendencia de corregir a nuestros hijos comparándolos con otros, que otro se aprende, que otro habla bien y tú no hablas bien. No, conforme a su capacidad, conforme a lo que él entiende. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va tomando la dirección correcta. A veces hay padres que a los hijos les obligan a estudiar carreras que ellos no quieren, pero tienes que estudiarla, pero tienes que estudiarla. Y vienen siendo malos profesionales. O realizan su profesión sin amor, sin ánimo. ¿Por qué? Porque no fue lo que realmente ellos quisieron estudiar. Porque sus padres le impusieron esa carrera y esa carrera tuvieron que estudiar. No, hay que estudiar a los hijos, hay que instruir a los niños, hay que aconsejarlos de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a lo que ellos pueden realizar, a lo que ellos quieren realizar. Porque cuando ya son grandes, cuando ya son viejos, ellos pueden ejercer su carrera, pueden ejercer lo que quisieron hacer con amor, con prontitud, con alegría, con gozo y no con desánimo. Hay muchos que quisieron ser agricultores y terminaron siendo médicos. Gracias al Señor que mi hija no se dejó guiar por su papá. Mi esposo quería que fuera abogada, pero ella quería ser periodista. Pero bueno, gloria a Dios que ella fue lo que quiso ser. Pero hay padres que no. Y hay hijos que se dejan, pues, dejan que sus padres los guíen. Entonces, no, dice el apóstol Pablo, sino criadlos en disciplina y demostración del Señor. ¿Sí? Criarlos conforme ellos van aprendiendo, conforme ellos van entendiendo y conforme ellos van queriendo. Y eso sí, aplica la ley del Señor. Y en amonestación, como dice aquí el apóstol Pablo, en el Señor. Y hay algo muy importante que siempre el padre tiene que entender es esto. El padre, para enseñar a los hijos, debe enseñarlo lo más importante. ¿Cómo el padre debe enseñarlo a los hijos? Con el ejemplo. El padre siempre debe enseñarle a sus hijos con el ejemplo, para que no se pierdan del camino. Dice, en la amonestación del Señor. Entonces el padre enseña, corrige al hijo, le enseña y luego termina orando. Vamos, hijo, orando, dándole un abrazo a su hijo para que el Señor te bendiga. Ese hijo queda con un corazón blandito. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, que trasciende lo más profundo de nuestro ser y que quiebra todo lo que tiene que quebrar, romper, lo quebranta. Por eso es muy importante la corrección con la amonestación del Señor. Hablarles de la gracia del Señor, mostrarle cómo Dios está influyendo en el Padre, en uno. Entonces la corrección es necesaria, pero siempre con el objetivo de edificar, pero nunca de destruir. El Padre debe saber edificar y pensar que no puede destruir la vida de su hijo. Recordemos que nuestros hijos no solo nos pertenecen a nosotros. Por eso decimos, mi hijo, nuestro hijo es de Dios, le pertenece al Señor. Nosotros como padres somos mayordomos de sus vidas, llamados a sembrar, a edificar, a construir una vida firme en el Señor. Que el Señor pues les dé sabiduría a los papitos, también a las mamitas, y sobre todo pues como dije a los papitos, que les dé templanza, les dé amor para guiar a sus hijos, porque aquí hay muchas madres jóvenes, muchas madres jóvenes con hijos pequeños, padres jóvenes, que los padres a través de la palabra del Señor puedan edificar en sus hijos, puedan construir una vida que le agrade al Señor. Continuamos con el versículo 5. Ahora aquí el apóstol Pablo habló ya que los hijos deben obedecer a sus padres, que deben honrar a su madre y a su padre, que los padres no deben hacer enojar a sus hijos, y deben tratarlos bien, criarlos con la disciplina y la instrucción que proviene del Señor. Y ahora que el apóstol Pablo se va a referir a los siervos con sus señores. Ahora bien,
Este versículo siervo empieza diciendo siervos. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Ahora bien, esta palabra siervos viene del Strong 12:10, que significa esclavo, ¿sí? Significa esclavo, significa algo que tiene que servir, significa que es un siervo, ¿sí? Ahora bien, el objetivo de la carta aquí del apóstol Pablo es fortalecer esta comunidad. Miremos siempre que ese es el objetivo del apóstol Pablo, fortalecer a esta comunidad de creyentes para que todos fuesen luz. Solteros sean luz, hijos sean luz, solteros sean luz, hijos grandes sean luz, esposos sean luz, hijos sean luz. Y ahora a los que trabajan, a los que laboran en empresa, bueno, hoy día ya no son, o sea, ya no, seguimos siendo esclavos, ¿ah? Porque muchos aún continúan siendo esclavos del sistema, esclavos del trabajo, esclavos. Entonces, pero en aquel entonces era diferente la esclavitud, ¿sí? Era diferente. Pero aquí el Señor nos llama a los esclavos a ser luz. Y algo que hay que entender aquí, ¿sí? Que nosotras, como hijas de Dios, ¿sí? Tenemos la función de servir a Dios, recordando que no somos este mundo. Y esto es lo tan importante, porque decimos, ay, Señor, yo estoy aquí trabajando, y bueno, me maltratan, pero recordemos que somos hijas de Dios y que somos llamadas a ser luz en este mundo. ¿Y qué es más? Hay una oración de nuestro amado Mesías que nos fortalece a todas, que fortalece a todos, a toda la comunidad de creyentes, porque esto es para la comunidad de creyentes, no para todo el mundo, para la comunidad de creyentes. Dice el Señor a esos esclavos, esos siervos, no ruego que la oración de nuestro amado Mesías, que es tan linda, no la puse toda para no serla tan larga, pero ustedes la pueden leer en sus casas, ahí en el capítulo 17, pueden leer del 15, versículo 15 al 17, que dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí es cuando vemos que tantos esclavos, como aquí está hablando Pablo, siervos, esclavos, todos tenemos que ser luz, así como el Señor manda que seamos luz. Ahora bien, para ser luz tenemos que estar sujetas al Mesías, totalmente, claro que sí. Y esto lo vimos en Efesios, porque es que Efesios capítulo 4 ha sido tan, o sea, podemos llevarlo a este capítulo 6 para poder rescatar lo que el apóstol Pablo nos enseña, cómo debemos vivir como hijos, cómo debemos ser como padres, cómo debemos ser ahora como siervos. Vamos a irnos a Efesios capítulo 17, vamos a leerlo el versículo 17 al 32. Dice el apóstol Pablo, esto pues digo, y quiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad la habéis oído, ¿sí? En el estado que te encuentres, ¿sí? Si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dice, el que hurtaba, no hurte más. Hay muchos, hoy en día yo me he dado cuenta, muchos empleados, cómo les roban
a sus jefes. ¿Por qué? Porque dicen que son malos, que no les pagan bien. Entonces, dice, el que robe, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, porque hoy vemos cómo las personas que laboran insultan a sus jefes. Es terrible. Yo creo que cada una de ustedes están diciendo, amén, así es, que hemos escuchado, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotras toda amargura. Si a usted no le gusta ese trabajo, hoy ya no está sujeta a vivir ahí porque tiene que vivir ahí, porque tiene que estar ahí, sujeta a ese trabajo. Quítese toda de vosotras toda amargura, enojo, ira, contienda y maldicencia. Y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? Regresamos a nuestro versículo. En los tiempos, por ejemplo, cuando aquí habla de esclavos, siervos, esclavos, en los tiempos del apóstol Pablo, ser esclavo era vivir sin derechos. Era terrible, ¿no? Como dije antes, ahora ya nosotros no estamos viviendo en esa esclavitud aparente, porque el que trabaja sin cesar, es esclavo del trabajo, esclavo del sistema, que no le da su tiempo al Señor, no le da tiempo a su familia, no le da tiempo a su esposa, a sus hijos. Sigue siendo esclavo. Y en los tiempos, como dije, del apóstol Pablo, ser esclavo era vivir sin derechos, vivir sin libertad y sin esperanza de cambio. Un esclavo no era considerado una persona con valor propio, sino una herramienta de trabajo, una propiedad. Vivían bajo el poder absoluto de sus amos y muchos sufrían abuso, humillación y olvido. Sin embargo, en esa condición tan dura, Pablo escribe a los creyentes esclavo, porque es tremendo. Pero ¿cómo Pablo va a escribirle así a estos creyentes, viendo cómo los tratan? No, Pablo le escribe a los creyentes, a estos creyentes. No era para decirle, váyanse, dejen a ese amo malo y perverso que tiene. No, Pablo aquí les escribe. Es para recordarles ni tampoco para recordarles su miseria, sino para elevar su dignidad como hijos de luz. No les está diciendo, ¿sabe qué? Pobrecitos, dejen ese hombre, o qué miserable que eres. No, era para recordarles, ustedes ahora han creído en el Mesías, han creído en esta esperanza de vida. Ahora ustedes son hijos de luz. Y como hijos de luz, yo les voy a hablar. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. ¿Por qué? Porque si ustedes sirven con amor y temblor, Pablo está diciendo su servicio no es en vano. ¿Por qué? Porque van a servir con integridad, con humildad. Ya no como viendo el ojo, agradándole al ojo humano, no, como agradándole al Señor, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como para el Señor, como para Cristo. Sirvan de esa manera. O en otras palabras, les da un propósito eterno en medio de una situación inhumana y también injusta. Pero esta enseñanza no significa que Dios también apruebe la esclavitud, porque muchos ya dicen, ay, las personas que no conocen del Señor, dicen, yo no entiendo a Dios, ¿por qué Dios permitió eso? Por eso es que no me gusta leer la Biblia. Yo he escuchado de mi propia familia. Yo no leo toda la Biblia porque no la quiero leer, no la quiero leer, porque hay cosas en las cuales Dios ha sido injusto. Y eso no es así. Mire, dice, no lo entregarás. Y esto es muy importante entender, porque aquí estamos viendo el corazón de Dios, porque el Señor, Él es perfecto, Él todo lo hizo perfecto. A veces nosotros, al no leer la palabra, al no estudiarla, es que trae esa confusión. Pero no, Dios es perfecto. Dios no estuvo de acuerdo con la esclavitud, pero Dios favorece a las personas que por su necesidad tienen que venderse o tienen que vender a sus hijos.
Dice el verso 15 de Deuteronomio, no entregarás a su señor, al siervo que huyere. Si, por ejemplo, un siervo huía porque ya no soportaba a su jefe, mira hasta dónde Dios extiende su misericordia. Ya no aguantó más a su jefe y dijo, bueno, yo prefiero irme a otro lugar porque ya no soporto. El trato es inhumano, me va a matar y bueno, porque vemos que en los tiempos de Pablo la esclavitud era terrible. Si el amo se enojaba, lo mandaba a matar inmediatamente. Si lo hacían enojar o algo hacía malo, podía ser que lo hiciera mal a propósito o tal vez lo hacía sin culpa, por casualidad, lo mandaba a matar. Cuenta que una vez un amo tenía una ardilla y dice que uno de sus esclavos mató a la ardilla por casualidad. Pasaba y la aplastó y la mató. Y el amo mandó a tomarlo al hombre, que lo amarraran de los dedos gordos de los pies y lo colgaran. Y así toda la sangre de él cayera, viniera sobre su rostro y así muriera ahogado. Eso era terrible, de verdad, era terrible. Por eso que también hasta ahí el Señor tiene compasión y deja una ley para aquellas personas que huyen. Dice, no entregarás a su Señor el siervo que huyera de ti, de su amo. Morará contigo en medio de ti, es la hora del Señor, en el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades, donde bien tuviere, no le oprimirás, no le vas a oprimir. Sí. Y, y el mismo apóstol Pablo, conocedor profundo de esta ley, lo vivió. Lo vivió al no devolver inmediatamente a Onésimo, un esclavo fugitivo, porque podemos ver que este Onésimo huye de su amo Filemón. Entonces Pablo no lo entregó, Pablo cumplió esta ley. Por eso es que Pablo habla con la ley, porque él guardaba la ley, él guardaba la palabra. Pablo, en lugar de entregarlo, le dio un nuevo comienzo en Cristo, o sea, le predicó la palabra. Y cuando lo vio y cuando lo envió, porque él se lo envió de regreso, no lo hizo como esclavo, sino como un hermano, ¿sí? Dejando en manos de Filemón la decisión de actuar con misericordia. ¿Por qué? Porque para este caso Filemón era quien tenía la comunidad estaba a su cargo, ¿sí? Era un hombre conocedor de la palabra del Señor. Y conociendo Pablo el corazón de Filemón, se lo regresa. Ya no es un esclavo, es un hermano de la trátalo como un hermano. Y Pablo no impuso, y lo que es más impresionante que Pablo no impuso, sino que apeló al amor cristiano, porque Pablo sabía dónde ir, dónde tocar. Tocar el corazón de Filemón era la base. Entonces, ¿cuál era el propósito de Pablo al escribir esta carta? Señala que en Cristo aún el más pequeño tiene valor eterno. Y más aún, el Evangelio se siembra la semilla de la verdadera libertad, donde ya no hay, Pablo dijo, ya no hay esclavos, sino hermanos en Cristo, como lo vemos ahí en Gálatas. Ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque en Cristo todos somos, somos uno, ya no somos uno en Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra nos da esa libertad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad la Torah, conoceréis esta palabra, porque a veces entendemos mal también este versículo. Es esta palabra. La conocemos si éramos orgullosos, porque conocemos la palabra, ya no hay más orgullo. Si decíamos malas palabras, ahora que conocemos esta verdad, ya no decimos las malas palabras. Si hablábamos mal de nuestro prójimo, hablábamos mal de nuestros jefes, ya no lo hablamos mal. ¿Por qué? Porque hemos conocido esta verdad, la que nos libra de esos errores, la que nos libra de ese viejo hombre, revestido, dijo Pablo, del nuevo hombre que es Cristo, ese viejo hombre lleno de maldicencia, lleno de odio, de enojo, de ira, de contienda, queda en el pasado. Ahora somos unas nuevas personas, nuevas criaturas en Cristo. ¿Por qué? Porque conocemos esta verdad, porque ahora le pertenecemos al Señor. Ahora somos hijas de Abraham. Ahora somos coherederas de la promesa de Dios.
que es para todos aquellos que creen. Sin embargo, si el esclavo puede declarar, o sea, también había esa libertad, ¿no? Ya el esclavo, o sea, el amo, llegando a los 6 años de remisión, o sea, los 6 años de trabajo, de esclavitud, y venía el séptimo año del año de remisión. Ahora le dice, bueno, ya ustedes son libres, aquí hay estas ovejas, estas vacas, estos camellos, aquí hay también lo que ha producido la tierra, esto es para ustedes, tú te puedes ir. Pero, por ejemplo, si el amo le había dado esposa a este esclavo, y por ejemplo, el amo, el esclavo, ama a su amo, ama a su esposa que le dio, ama a sus hijos que tiene con la mujer que le dio su amo, y dice, bueno, a mí me va bien con mi amo, ¿yo qué voy a hacer fuera? Mi amo me trata bien, mi amo me dio una esposa excelente, una esposa que ama a Dios, unos hijos lindos. No, yo me quedo con mi amo. Dice, el esclavo puede declarar, yo amo a mi señor, a mi esposa y mis hijos, no quiero ser libre. Si decide quedarse él, con el amo le presentará delante de Dios, le orará, como vimos, leímos delante, la oreja, y bueno, y ahora queda para siempre. ¿Por qué? Porque lo decidió. Fue una decisión propia. Así que el Señor dijo, bueno, pueden hacer. ¿Ya? No hay despido. Continuamos con el verso 6 y 7, que aquí va a tratar ya ahora el apóstol, ya habló, ya el apóstol, como venimos viendo, habló sobre el matrimonio, ahora habló sobre los hijos, o también sobre la responsabilidad de los padres, ahora de los siervos, porque los siervos deben, en el lugar que se encuentren, deben ser luz. Si usted está trabajando en algún lugar, usted tiene que ser luz en ese lugar. Usted no puede andar hablando mal de su jefe, usted no puede andar robándole el tiempo a su jefe, porque hay muchos que también no actúan como manda el Señor, sino que le roban el tiempo, y eso también es robo, no hacer las cosas que le mandan a hacer. Entonces, como siervos, hay que obedecer en el Señor. Continuamos con el siervo, y continuamos con siervos, perdón. Siervos, dice el versículo 5. Obedece a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Mire lo que dice el 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, como siervo de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Verso 7. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Haciendo la voluntad del Señor. Y la versión, por ejemplo, que traigo aquí, esta versión dice, haciendo la voluntad de Dios desde lo íntimo del ser, de su ser. Esto es como que más fuerte todavía, ¿sí? Sirve a tu siervo, sirve a ese jefe, a esa jefa, tal vez estás en una casa, tal vez arreglándola, de repente la señora es difícil, sírvela, ¿sí? De lo más íntimo de tu corazón, de tu ser, de tu alma, sírvele con el alma, sírvele de corazón, no hables mal de ellos, aún siendo lo que sea, no hables mal de ellos, porque eso le agrada al Señor. Cuando le servimos de una manera temiendo al Señor, de una forma como sirviéndole al Señor, no mirando agradar al hombre, sino agradando al Señor, porque cuando agradamos a Dios, seguro que agradamos también al hombre. Que eso vean ellos. ¿Por qué? Porque somos llamadas a hacer luz. Entonces el Señor dice, no sirviendo al ojo como los que procuran agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, haciendo la voluntad de Dios desde lo íntimo del ser. ¿Sí? Desde lo más profundo de tu ser, sirve con honestidad, con templanza, con humildad, con sencillez, no robando el tiempo, no haciendo cosas que a Dios le desagradan, no enojándote, porque a veces están ahí enojadísimos, trabaja y trabaja enojadísimo. El jefe le habla y ni contesta. Eso no le agrada al Señor. Entonces, Pablo quiere que todos aprendamos a ser lo que somos, ser luz. Continuamos con el verso 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Y quién es el bien?
¿Quién es el que hace el bien? El Señor, Dios. Y nosotras somos llamadas, como hijas de Dios, a hacer la voluntad del Padre, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Como dijo Pablo en Romanos 8:10 dice, pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y, en cambio, viven entregados a la maldad. No hacen el bien. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles, todos. Pero habrá gloria y honra y paz de parte de Dios para los que hacen lo bueno, para los que hacen el bien, como manda el Señor, para los judíos primero y también para los gentiles. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Tenemos, tenemos que ser imitadores de Yeshua. ¿Por qué? Porque ya fuimos declarados justos delante de los ojos de Dios. Entonces, estos versículos resaltan la importancia de imitar la humildad, el amor, la obediencia, el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Es necesario que nosotras apliquemos la palabra del Señor, que esa palabra no nos salga por ahí, no entre por aquí, no salga por acá. Nuestra boca siempre debe estar siempre dispuesta para abrirse, para edificar, para consolar, para restaurar, no para destruir. Continuamos con el verso 8, seguimos. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, este recibirá del Señor, sea siervo salud. Mire, aquí, por ejemplo, tenemos Efesios, y eso me gustó mucho, regresar nuevamente a Efesios capítulo 5, verso 1, dice, lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Trabaja honestamente. Segunda de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 11, verso 1, dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo se pone de ejemplo, yo soy un imitador de Cristo. Imitan a Dios, así como yo lo hago. Y en Filipenses capítulo 2, verso 5 dice, haya pues en vosotros de sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nuestro amado Mesías se sujetó a su Padre, muriendo en la cruz. No dijo nada, todo lo contrario. En la cruz dijo, Padre, perdónalos. Ahí, cuando estaba ya agonizando, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Imítalo, perdonen, amen, porque eso le agrada al Señor. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fueron llamados. ¿Para qué? Para ser de bendición, para hacer luz. Porque también Cristo sufrió por ustedes. Y Jesús dijo, si del árbol verde hicieron esto, ¿cuánto más de ustedes? El que quiera ser mi discípulo, el que quiera ser estudiante de la Biblia, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sigan. Dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Eso lo dijo el apóstol Pedro. Y podemos ver que Pedro también vivió la palabra del Señor. Y primera de Juan, capítulo 2, verso 6 dice, y el que dice que permanece en él, debe andar como él andó. Así que no nos dejemos influir por los malos ejemplos. Tenemos que ser imitadoras de lo bueno. Hagan el bien. Recordar que el que hace lo bueno, el que hace lo bueno, está testificando que Dios habita en su corazón. Pero el que hace lo malo, todo lo contrario, está testificando de que aún no ha conocido a Dios. Ahora sí, aquí vamos pues con el último versículo, el versículo 9. Y ahora aquí Pablo pues va a hablarle a los amos. Y aquí vamos culminando ya este estudio para la gloria del Señor. Dice así el verso 9, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, que para él no hay acepción de personas. Aquí la exhortación del apóstol Pablo a los amos en su trato con los siervos, apelando a la igualdad espiritual delante de Dios. Aquí Pablo apela. Les dice a ustedes,
Ustedes haced con ellos, no estén amenazándonos, trátenlo bien, porque vuestro Padre está en los cielos y Él no hace sección de personas, no es porque este es rico y este es pobre, este lo pongo acá abajo, postrado a mis pies y al de acá en el mejor asiento, no. Para Dios no hay pobre, no hay rico, no hay joven, no hay viejo, no hay niño, no hay anciano. Para Dios todos somos iguales. Ante Dios no hay amo, ante Dios no hay esclavo, ante Dios no hay jefe, ante Dios no hay empleado, solo hay almas que Él ha creado, personas que ha llamado para que hagan un propósito determinado que Él tiene para con sus vidas. Porque todas las que hemos sido aquí llamadas, hemos sido llamadas porque Dios tiene un propósito grande en cada una de nosotras. En el rol que estemos, en el lugar que estemos, hemos sido llamadas para ser luz, para cumplir un propósito determinado de parte del Padre. Así que trata, le dice bien lo que le está diciendo aquí el apóstol Pablo, trata bien a todos los que trabajan, a las personas que laboran contigo, a los esclavos. Y aquí nos vamos a ir a Colosenses. Mire lo que dicen, por ejemplo, en Colosenses 4:1. Por lo que Pablo, porque aquí continúa Pablo hablando en Gálatas, esto lo lleva a las diferentes comunidades, no solamente a Éfeso. Vemos que va a Colosenses, a Gálatas, a Romanos, y lo queda testificando, porque hay muchísimos versículos acerca de los amos, con Deuteronomio, Devarim, como dice nuestro hermano Lin. Y luego con Job. Dice, por ejemplo, Colosenses 4:1, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Hagan lo que es justo, hagan lo que es bueno, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Recuérdenlo. Ustedes tienen a quien rendir cuentas. Y Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavos ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Ya no eres esclavo de este mundo, porque aquí hay algo que entender, algo que entender, que en este mundo tenemos que ser esclavos, bien esclavo del bien o bien esclavo del mal. Y como dijo en cierta ocasión Joseph, dijo que para ser esclavo del mal no hay nada que hacer. Ya nacemos con nuestra naturaleza mala. Pero para ser esclavo del bien, tenemos que dejar que Dios sobre nuestras vidas, en nuestro corazón. Dejar que Dios quiebre ese corazón de piedra, que lo destroce y que lo saque y nos dé un corazón de carne para poder hacer la voluntad del Señor. Porque el que no sirve al Señor, no sirve a Yeshua, a Jesús, le sirve al príncipe de este mundo, que gobierna este mundo. Entonces, nosotros como esclavos, esclavos de Cristo, servimos para Dios en libertad. Pero el mundo sirve en esclavitud, los que no conocen la palabra y hacen lo que ellos quieren, viven pues para el príncipe del mal. Porque está en su naturaleza, no hay nada que hacer, porque el diablo dice, hagan lo que ustedes quieran, a mí no me importa, vivan como ustedes quieran vivir, pero Dios no. Dios dice, vienes a mí, eres esclavo de Jesús, entonces tienes que hacer mi voluntad. Ya no puedes continuar con esa vestidura del viejo hombre, ahora te revistes de la vestidura nueva que es en Cristo Jesús. Porque ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y Romanos capítulo 2, verso 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y Deuteronomio 10:17 dice, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Qué tremendo. Dios no hace excepción de personas. Así que si es amo, está esclavizado en el mal, de no hacer el bien. El Señor no porque es rico, tiene plata, es rey, es millonario. Bueno, tú vienes acá porque tú eres rico.
no importa lo que hayas hecho. No, Dios no hace acepción de personas. El mismo, la misma palabra para el esclavo es la palabra también para el amo. No hay, Dios no hace acepción de personas. Ese Dios poderoso, el Dios de dioses, el Señor de señores, ese Dios grande y temible, no hace acepción de personas. Y Job termina con el capítulo 34, verso 19, que dice, Él no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obras de sus manos. Aquí el Señor confirma de que el Señor pues a todos nos mira por igual, se da la oportunidad por igual, también al rico le da la oportunidad por igual, al pobre también, al mendigo también, a todos nos da la oportunidad por igual. Escogeos. ¿A quién quieres servir? ¿A Dios? ¿O quieres servir al Dios de los cielos y de la tierra, ese Dios grande, poderoso, maravilloso, que nos ama con amor eterno, que calla de amor por amor a nosotros? ¿O al príncipe de este mundo, al Dios de este mundo, que te deja hacer lo que tú quieres, que te deja hacer lo que tú deseas? Entonces, como dijo Job, Dios no es porque el que tiene ya lo respeta más y al que no tiene no lo respeta menos, no. Todos somos obras de sus manos. Ante Dios, pues, no hay posición de autoridad, no, no hay posición de nada, sino que el Señor mira y conforme a nuestras actitudes, el Señor va a juzgar. Hay un dicho que dice, trata a quienes trabajan contigo con justicia y respeto, con compasión, como desearías ser tratado. O sea, hay que tratar a las personas tal como yo deseo que me traten. Soy jefe, voy a tratar a las personas como yo quiero que me traten, porque hay uno superior que yo, que es el Señor. Así que con este versículo cerramos este estudio, recordando que el Señor nos llama a vivir una vida de santidad, una vida de, de santidad, una vida de amor, una vida de unidad, una vida también de entrega. Hemos visto cómo el Señor a través, desde los primeros versículos del primer capítulo, cómo el Señor nos ha venido hablando, y hablando en todas las esferas de la vida de un ser humano, como lo vemos ahí, como habló el apóstol Pablo, la comunidad de Éfeso, por la Odisea, y hoy día el Señor nos habla a nosotros. En este capítulo 6, en esta primera parte de este estudio, nos ha hablado a los hijos, nos ha hablado a los padres, nos ha hablado a las personas que laboramos, nos ha hablado a las personas que también tenemos a cargo personas que trabajan con nosotros. Que el Señor nos ayude a, a, a obedecer lo que el Señor nos manda aquí, a cumplir sus mandamientos, a recibir estos sabios consejos, porque estos consejos son para nosotras para vida, no para muerte. Recibir estos consejos y ponerlos por obra. Si hacíamos algo equivocado, vamos a examinar nuestro corazón para ya no continuar haciendo. Tenemos que, como hijos, ser obedientes, como hijos adultos, honrar a nuestros padres, como siervos, servir con entrega y solicitud, como para el Señor, no como para los hombres, y como amos y como también empresarios, tratar a los demás como nosotros queremos que nos trate. ¿Por qué? Porque eso es bueno delante del Señor, porque eso le agrada al Señor. Así que vamos a orar, queridas hermanas, por este estudio, esperando que sea de bendición para sus vidas como también lo es para mi vida. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por este estudio tan lindo de Efesios capítulo 6, donde nos has hablado, Señor, en esta primera parte de el rol que desempeñamos dentro del hogar como hijos. Tenemos que aprender a respetar a nuestros padres, tenemos que aprender a honrarnos, Señor. Tenemos que aprender a estar pendiente de ellos. Ayúdanos, Señor, a ser esos hijos que tú mandas que seamos, Señor.
Ayúdanos, Señor, a ser más responsable con ellos. Ayúdanos, Señor, a hacer luz en sus hogares, Señor, en sus casas, para que ellos también puedan conocer este camino. Si no lo conocen, Padre, puedan conocerlo y puedan venir a ti, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a hacer luz. Tú nos llamas a hacer luz. Tú nos escogiste para hacer luz, porque dice tu palabra que la luz resplandece en medio de las tinieblas y que las tinieblas no prevalecen más. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, también como mujeres que laboramos en diferentes empresas, Señor, o lugares, Padre, hacer, Señor, esas obreras que saben hacer bien su trabajo, que lo hacen con prontitud, no mirando agradar al hombre, sino que mirando agradándote a ti, Señor. Hacerlo como para ti, Padre, porque dice tu palabra que eso es bueno, hacer el bien es bueno, Señor. Ayúdanos a hacer el bien, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser testigos tuyos, Señor, a ser imitadores, imitadoras tuyas, Señor. Ayúdanos, Padre. También ayúdanos a ser, Señor, si hay personas que laboran con nosotros, a ser, Señor, responsable con el pago, Señor. No quedarles debiendo, Padre amado, su trabajo diario, Señor. A tratarlos, Señor, con humildad, con amor. Tratarlos, Señor, Padre amado, con misericordia, Padre. Ayúdanos, Padre. Que no le robemos tampoco su trabajo, Señor. Ayúdanos a ser, Padre, luz donde nos encontremos y permite que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Gracias por este estudio, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por hablar a nuestro corazón, gracias por ayudarnos, Señor, gracias por mostrarnos, Padre, que nos amas, Padre, porque al mostrarnos todas estas cosas, Padre, es porque tú nos amas, Señor. Como un padre corrige a su hijo, así hoy día, Señor, nos has exhortado, Padre, para que nosotros nos examinemos, Señor, a la luz de tu palabra, Padre, para que a través, Señor, de tu palabra podamos discernir si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Ayúdanos, papá. Y gracias, Señor, porque nos amas, Padre, porque por amor nos has hablado a nuestro corazón. Y nosotras, Padre, te amamos y te bendecimos. Y te damos las gracias, Señor, porque creemos, Señor, que lo que tú empezaste, esa buena obra en nuestras vidas, tú la vas a terminar, Señor. Yo te doy las gracias, Padre, en especial por todas estas mujeres que están aquí sentadas escuchando tu palabra, que esta palabra, Señor, haga lo que tenga que hacer en sus vidas, como también en la mía. Y por aquellas mujeres que algún día escucharán este estudio, Señor. También, Padre amado, sigue trabajando en ellas. Gracias por tu presencia, gracias por hablar a nuestro corazón. La gloria sea para ti, en el nombre de Yeshua. Amén, amén.